Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a tratar un tema que sé que les fascinará y que realmente pasa y sucede muchísimo en todas las personas, tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? Cómo soltar el peso extra que no es nuestro y cómo liberarnos de ellos. Son 6 factores que pasan muchísimo. Aquí en la foto veo un hombre así acuerpado, bien fuerte, la verdad, empujando una enorme roca, ¿sí? Y esa enorme roca es todos estos 6 factores que están aquí arriba, ¿sí? Y que pasa y que todas las personas tenemos en algún momento de nuestras vidas, ¿sí? Y que no nos damos cuenta de ellos, de esos factores, y que pasa muchísimo, ¿sí? Entre esos factores que ejercen presión, ejerce agobio, ejerce estrés y ejerce mucha sobrecarga para todos, la verdad que es muy fundamental sí o sí liberarnos de ellos. Primero, miedo a no ser aceptados y a la soledad, ¿sí? Todas las personas en algún momento tenemos miedos porque somos seres humanos, ¿sí? Y como seres humanos somos muy propensos al temor, al miedo, tanto del rechazo por no ser aceptados o valorados como personas, como seres humanos, y a la vez a quedarnos solos. Ese es el miedo directamente que tenemos nosotros, que cosa que realmente no debe ser así. Dejar los miedos a un lado es muy fundamental para tu crecimiento personal y sobre todo para tu propio empoderamiento, ¿sí? Que no le dé el temor más ni al rechazo ni a la aceptación. La aceptación primero debe ser de ti mismo, de ti misma, antes de la aprobación de los demás, que le quede bien claro. Y sobre todo a la soledad, que no te dé miedo a la soledad. La soledad es delicioso, la verdad, porque te hallas a ti mismo y a ti misma como persona. En la soledad te encuentras realmente a ti mismo y obviamente te empoderas totalmente. Segundo, inseguridades y complejos, cosa que realmente todas las personas tenemos, ¿sí? Somos muy inseguros, ¿sí? Inseguros para tomar decisiones, inseguros para actuar, inseguros para pensar, inseguros para hablar, inseguros incluso para la intimidad también, inseguros para, digamos así, hacer cualquier tipo de acción en la vida. Y entre esas inseguridades también hay muchos complejos, entre esos complejos físicos como personas. ¿Por qué no trabajar más en eso? En ese segundo punto, que es la inseguridad y el complejo, y empezar más el autoempoderamiento a ti mismo o a ti misma, ¿sí? Para que vayas, obviamente, aniquilando totalmente todas esas inseguridades y esos complejos a través del autoconocimiento propio de ti mismo y sobre todo el amor personal que debes adquirir en ti. Tercer punto, personas tóxicas y karmáticas. Caramba, es lo que más hay en el mundo, ¿sí? Cuando son personas karmáticas y tóxicas, karmáticas, ejerces cualquier tipo de personas que está en nuestro ambiente, en nuestro entorno, empezando también por el entorno familiar,
yo sé que molesto mucho con el entorno familiar, es porque realmente sí o sí pasa en la vida real y que no nos damos cuenta porque realmente amamos mucho a nuestra familia, amamos mucho a nuestros padres, a nuestro papá, a nuestra mamá, amamos mucho a nuestros hermanos, amamos mucho a nuestros tíos o tías, amamos mucho, mucho a todos nuestros primos o inclusive también a nuestros hijos si tenemos hijos o hijas, ¿sí? O abuelos o bisabuelos o qué sé yo, la familia o el entorno, ¿sí? Entre ese entorno también están nuestras amistades o nuestros amigos, ¿sí? Entonces, entre esas personas tóxicas se encuentra las personas karmáticas que no nos damos cuenta porque los estimamos, porque los amamos, porque realmente hacen parte de nuestra vida y que no nos damos cuenta que incluso esas personas llegan a nuestra vida, nos sobre recarga con sus propios problemas, cuyos problemas en gran manera no son nuestros, sino son de ellos. Y ellos obviamente recargan sus problemas en uno para que uno solucione los problemas de ellos, cosa que realmente no debería ser así. Cada uno debería asumir como persona, como ya digamos así, una persona madura, ¿sí? Una persona ya mayor de edad, asumir sus propias responsabilidades, inclusive de su propia vida, y no recargarse en el hombro o en la espalda de otra persona. Asumir las responsabilidades que no son tuyas deberían obviamente despojarte de ese peso que no le corresponde, ¿sí? Inclusive si son pesos de mamá y papá, inclusive si es el peso directamente de tu familia, de tus hermanos, ¿sí? Inclusive si son el peso de inclusive de tu pareja sentimental o tus hijos, ¿sí? Cualquiera, digamos así, permita que cada persona asuma su propia responsabilidad de su vida, ya siendo mayores de edad. No asuma responsabilidades que no son tuyas, porque vas a ser como este pobre hombre que vas a cargar el peso de otros cuando tú ya tienes tus propios asuntos de tu vida, ¿sí? Entre esos, ya lo que he ido mencionando, despojándote del peso extra de personas tóxicas que suelen ser karmáticas y que no nos damos cuenta en este tercer punto. La verdad, párele bolas, que sucede muchísimo, ¿sí? Muchísimo, y que deberías sí o sí liberarte de eso, ¿sí? Obviamente, dejar que ellos asuman su propia responsabilidad, ¿sí? Y no acarrear toda la responsabilidad tú, o tú mismo o tú misma. No, tú tienes tus propios problemas y tus propios asuntos. Deja que ellos se preocupen por sus propios asuntos de su propia vida, no tú. Que tengan en mente. Cuarto punto: tradiciones y esclavizantes. La verdad, yo ya defino mis tradiciones que no me suman nada positivo en mi vida, ¿sí? Párele bolas cuáles son esas tradiciones que realmente no te están sumando nada positivo y te están haciendo una carga grandísima en tu vida. Párele bolas cuáles son, y con eso irte limpiando de ellos, y inclusive ir cortando de ese tipo de tradiciones que no trae nada bueno, ¿sí? 1, 2, 3, 4. El quinto punto: di no a las religiones y no a la política. La verdad, no hay nada peor para la humanidad entera que las religiones y la política. Empobrecen totalmente a la humanidad y a los seres humanos. La política hace esclavo a la sociedad, a los seres humanos, y la religión hacen personas tontas, ¿sí? Personas incluyentes y hay encadenadas a una tradición que es por medio de una fe pagana que no debería de ser
en ello. Cero religiones, cero política. Y por último, terror a cometer errores. Que no te dé miedo ser tú y de cometer errores. De los errores se aprende siempre. Bendecidos y sígueme. Pónganlo en mente.